¿Los que un día quisimos dejarlo todo por el Señor, seremos llevados al reino de los cielos? Siempre que nos aferremos al nombre del Señor y trabajemos para Él, entraremos en el cielo, ¿no es cierto? Debes saber qué tipo de personas quiero. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No pueden ensuciar el suelo santo. Es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? Hermanos y hermanas, paz en el Señor. Paz en el Señor. Paz en el Señor. Todos estos años hemos servido al Señor trabajando muy duro y predicando para dar testimonio. Y no siempre ha sido fácil. Todos perseguíamos un fin maravilloso: que el Señor nos llevara al reino de los cielos. Para ello, nos aferrábamos a su nombre todo el tiempo. Sin embargo, tras escuchar testimonios de la obra de Dios Todopoderoso y ser señalados como rígidos o insensibles a otras corrientes, comprendimos que nosotros, en realidad, no habíamos investigado profundamente la obra de Dios Todopoderoso. En nuestra mente, mientras trabajáramos para el Señor, eso bastaría para que un día fuéramos llevados al reino de los cielos. Pero siempre nos olvidamos de lo que Jesús nuestro Señor nos dijo. Y a la medianoche se oyó un grito: «Mirad, llegó el novio, salid a recibirle». Mirad, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, vendré a él. Comeré con él y él conmigo. De hecho, el Señor nos explica con sus palabras cómo contemplar su regreso. Lo haremos si somos capaces de escuchar y comprender su voz. Pero en ningún caso lo conseguiremos si le miramos esperando una revelación. Las vírgenes prudentes solo recibirán la visita del Señor si están despiertas para escuchar su voz. Sin embargo, lamentablemente nosotros no fuimos al encuentro de la voz del Señor cuando otros dieron testimonio de su llegada. Así de arrogantes fuimos. Hermanos y hermanas, los pastores de la Iglesia de Dios Todopoderoso han compartido muchas verdades con nosotros y ha sido muy beneficioso. Hemos leído algunas palabras de Dios Todopoderoso que son realmente la verdad. Nos han conquistado a todos. La obra de Dios Todopoderoso en los últimos días es seguramente el trabajo que el Señor propondrá tras su regreso. Pero existen otros problemas que no logro descifrar. Así que hoy invito a la Iglesia de Dios Todopoderoso a dar testimonio de la obra de Dios en los últimos días. Démosles todos la bienvenida. Bienvenidos. Bienvenidos. Alabado sea Dios. Gracias por esta oportunidad tan buena para hablar de la palabra de Dios Todopoderoso. Es el momento de resolver todas las dudas que tengáis sobre su obra. No dudéis en preguntar. Debatir y compartir, eso haremos. Hermana Chen, hermana Jan, dejadme que haga una pregunta. Yo siempre he pensado que Jesús nuestro Señor fue clavado en la cruz para que se perdonaran nuestros pecados. Él nos redimió de las manos del oscuro Satanás para que entráramos en el reino de los cielos. Aunque nosotros a menudo pecamos y no hemos alcanzado la santidad tras nuestra redención, el Señor perdona nuestros pecados y somos purificados por la fe. Porque si dejamos todo por nuestro Señor, si trabajamos y nos sacrificamos por Él, seremos llevados al reino de los cielos. Esa es su promesa. Sin embargo, algunos hermanos tienen dudas. Piensan que aunque trabajan y sirvan al Señor, como también pecan y tienen que confesarse, no alcanzarán la santidad. El Señor es santo. Los no santificados no se encuentran con Él. Mi pregunta es, ¿los que un día quisimos dejarlo todo por el Señor, seremos llevados al reino de los cielos? No sabemos cuál puede ser la respuesta. Por favor, si pudierais ayudarnos. Es verdad. También a mí me confunde desde hace tiempo. Es lo mismo que quiero saber. ¿Podéis explicarlo, por favor? Hermana Yu, Jesús nuestro Señor ha perdonado nuestros pecados. A sus ojos nosotros no pecamos.
Siempre que nos aferremos al nombre del Señor y trabajemos para Él, entraremos en el cielo, ¿no es cierto? ¿No es algo que está bastante claro? Exacto. Si conseguimos llegar hasta el final, seremos salvados. Cuando el Señor regrese, seremos llevados directamente al cielo. Hermana Guo, hermano Wei, vuestras palabras no tienen sentido. El Señor ha perdonado nuestros pecados, eso es cierto. Pero seguimos pecando y rechazando al Señor. Hacemos cosas reprobables que avergüenzan su nombre. Eso es lo único cierto. Jesús dijo, aquel que peca es siervo del pecado. Y el siervo no se queda en la casa para siempre. Es la afirmación personal de nuestro Señor. Nuestro Señor es santo, y el reino de Dios es un lugar santo. Nosotros que trabajamos para Él, pero que muy a menudo pecamos, ¿cómo podríamos merecer el reino de los cielos? Siempre he sentido en mi corazón que eso es imposible. Todos los creyentes piensan, el Señor consiguió la redención al ser crucificado, y por eso perdonaron nuestros pecados. Como el Señor no nos ve como pecadores, la fe es lo que realmente nos justifica. Por lo tanto, si llegamos al final, seremos salvados y llevados directamente al reino de los cielos cuando el Señor regrese. ¿Esta opinión que os acabo de exponer es correcta o no? ¿Creéis que se basa en la palabra del Señor? Si esta opinión no se correspondiera con la verdad, decidme, ¿qué es lo que pasaría? Como creyentes, hay que actuar de acuerdo a su palabra en todas las cosas. Deberíamos tratar el regreso del Señor siguiendo sobre todo su palabra. Nunca de acuerdo según las ideas y fantasías del hombre. De lo contrario, imaginad las consecuencias. Los fariseos crucificaron a Jesús nuestro Señor mientras ellos esperaban la llegada del Mesías. ¿Cuáles creéis que fueron las consecuencias? Nuestro Señor ha completado su obra de redención de la humanidad. ¿Acaso la obra de nuestro Señor para salvar a la humanidad ha acabado? ¿Podría el hombre ser llevado al reino de los cielos por su sola fe en Jesús nuestro Señor? Ningún hombre puede resolver ese problema. Sí, es cierto. Nuestro Señor dijo una vez, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino todos los que cumplan con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, debéis ser santos, porque yo soy santo. En la palabra de Dios vemos que la gente que entra en el reino de los cielos es liberada de sus pecados y también purificada. Siguen el camino del Señor obedeciéndole, amándole y adorándole. Porque Dios es santo. En el reino de los cielos el hombre vive junto a Dios. Si no somos santificados, no podremos entrar en el reino de los cielos. Llegar al reino de los cielos porque han sido perdonados sus pecados es una interpretación errónea de la gente y una fantasía recurrente del hombre. El Señor perdona nuestros pecados, eso es verdad. Lo que nunca dijo Jesús nuestro Señor fue que perdonar los pecados significase entrar en el reino de los cielos. Nadie podría negar esta realidad. ¿Por qué los creyentes entrarían en el cielo solo por el hecho de que sus pecados se perdonaran? ¿En qué se están basando para pensar así? ¿Qué les da autoridad para decirlo? Mucha gente dirá que han llegado a esa conclusión de acuerdo a las palabras de Pablo y de otros apóstoles. Entonces decidme, ¿pueden las palabras de Pablo y de otros apóstoles representar al Señor? ¿Representar al Espíritu Santo? ¿Las palabras del hombre reflejadas en la Biblia pueden ser tratadas como la palabra de Dios? Podemos claramente constatar en la Biblia un hecho. La gente aceptada por Dios escucha siempre su palabra y se esfuerza por realizar su obra. Siguen el camino de Dios y solo ellos merecen heredar la promesa de nuestro Señor. Nadie podría negar esta realidad. Casi todos sabemos que aunque la fe hace que se perdonen los pecados, si seguimos pecando sin purificarnos, de alguna forma estamos rechazando al Señor. Dios nos lo dijo claramente. Por lo tanto, debéis ser santos, porque yo soy santo. No todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino todos los que cumplan con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. De la palabra de nuestro Señor podemos determinar que no entramos en el cielo aunque se perdonen nuestros pecados.
Tenemos que conseguir la santidad, convirtiéndonos en los hacedores de la voluntad de nuestro Señor antes de poder alcanzarlo. Cierto. No hay duda. Sabemos que no resulta fácil entender la voluntad del Señor. Que nos perdone nuestros pecados no significa que estemos purificados. Es necesario conocer algunos aspectos de la verdad para llegar a ser un elegido del Señor y entrar en el reino de los cielos. Si el hombre no ama la verdad, o incluso le aburre o la odia, si solo lucha por la recompensa y por la corona, sin pensar en la voluntad del Señor, o incluso sin hacerla, ¿no está practicando el mal? ¿Cómo podría el Señor aceptarlo? Le pasará como a los fariseos hipócritas que no entraron en el cielo aunque se les perdonó los pecados. Esta cuestión no tiene duda. Sí, está muy claro. Aún hay otra cosa. El Señor ha perdonado nuestros pecados. ¿A qué se refiere aquí la palabra pecados? Decidme qué pecados confiesa el hombre que ya cree en nuestro Señor. Los pecados que el hombre comete se refieren a los pecados que violan las leyes y los mandamientos de Dios y que van en contra de la palabra del Señor. Algunas veces el hombre es castigado duramente por el Señor cuando desobedece sus leyes y mandamientos. Y por eso Jesús vino a hacer su obra de redención. Por lo tanto, si mientras reza está buscando a nuestro Señor y confiesa sus pecados, será perdonado por Él. Sus pecados ya no serán castigados por la ley de Dios, lo que significa que no mirará al hombre como a un pecador. El hombre debería rezar con fervor y dirigirse a Dios para disfrutar de su abundante gracia y verdad. Este es el verdadero significado de ser salvado mencionado en la era de gracia. Este ser salvado no equivale a la salvación final del hombre y su entrada en el cielo. Podríamos incluso decir que son diferentes. Porque Jesús nuestro Señor nunca dijo que el hombre entraría en el cielo cuando sus pecados fueran perdonados. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. En ese momento, la obra de Jesús era la redención de toda la humanidad. Los pecados de todos los que creyeron en Él fueron perdonados. Mientras creyeras en Él, Él te redimiría. Si creías en Él, dejabas de ser un pecador y eras liberado de tus pecados. Esto es lo que significa salvarse y ser justificado por fe. Sin embargo, seguía habiendo en quienes creían algo rebelde que se oponía a Dios y que había que seguir eliminando lentamente. La salvación no significó que el hombre hubiera sido ganado por completo por Jesús, sino que ya no pertenecía al pecado, que sus pecados le habían sido perdonados. Si creías en Él, ya no pertenecías al pecado. Antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya fueron plantados dentro de él. Después de miles de años de corrupción de Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza que resiste a Dios. Por tanto, cuando ha sido redimido, no es nada más que una redención en la que se le ha comprado por un alto precio, pero la naturaleza venenosa de su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan inmundo debe pasar por un cambio antes de ser digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Aunque el hombre ha sido redimido y se le han perdonado sus pecados, solo se considera que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con estas. Sin embargo, cuando el hombre vive en la carne y no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente el carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón. La mayoría de los hombres pecan durante el día y confiesan por la noche. Así, aunque la ofrenda por el pecado siempre es efectiva para ellos, no podría salvarlos del pecado.
Solo se ha completado la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. La palabra de Dios Todopoderoso lo aclara, ¿verdad? Muy práctico. La palabra de Dios es pura claridad y lo explica muy bien. Es comprensible. Una delicia para los oídos. En la era de gracia, Jesús nuestro Señor hizo el trabajo de redención. Los pecados del hombre se perdonan y son todos purificados por la santa fe. Sin embargo, Jesús nunca dijo que el hombre iría al cielo al perdonarse sus pecados. Eso es porque el Señor perdonó los pecados del hombre, pero nunca perdonó el carácter satánico del hombre. Perversiones como arrogancia, egoísmo, engaño o incluso la maldad no son intrínsecas al hombre y son más profundas y más tenaces que los pecados. Si no se corrige nuestro carácter corrupto y nuestra naturaleza satánica, muy a pesar nuestro, pero seguiremos pecando y pecando, e incluso cometeremos pecados más graves y horrorosos que violar leyes. ¿Por qué los fariseos condenaron a nuestro Señor y se enfrentaron a Él? ¿Por qué le llegaron a clavar en una cruz? Este hecho demuestra que si no se remedia la maldad del hombre, puede todavía pecar, oponerse a Dios y traicionarle. Es verdad. Hace años que creemos en Dios y damos fe con nuestras vivencias. Y es que a pesar de que se nos perdonan nuestros pecados, podemos todavía cometerlos en contra de nuestra voluntad. Engañamos y obramos mal por fama y fortuna, poniendo excusas y objeciones a todo, e incluso incriminamos o culpamos a los demás para evitar responsabilidades. En varios desastres, juicios y problemas, seguimos quejándonos y traicionando al Señor. Cuando el trabajo de Dios no se corresponde a nuestras ideas, le negamos, le enjuiciamos y nos oponemos a Él. Aunque creemos en Jesús nominalmente, todavía adoramos y seguimos al hombre. Y una vez que alcanzamos una posición, nos ensalzamos a nosotros mismos, al igual que los sumos sacerdotes, escribas y fariseos. Reemplazamos a Dios y dejamos que otros nos adoren y admiren. E incluso robamos y disfrutamos de las ofrendas a Dios. Envidiamos a los talentosos y nos guiamos por intereses propios. Incluso peor, la carne y los sentimientos nos dominan, formamos facciones y grupos, izamos otra bandera y creamos nuestros reinos. Todos estos son hechos conocidos. Esto demuestra que si no se corrigen la naturaleza y el carácter satánicos, ninguno mereceremos entrar en el reino de los cielos, ni siendo perdonados 10.000 veces. El hecho de que sigamos pecando y nos enfrentemos a Dios demuestra que todavía somos de Satanás. Nos oponemos a Dios y somos sus enemigos, por lo cual seguramente seremos condenados por Él y nos castigará. Como dice la Biblia, ya que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay más sacrificio por los pecados, pero por cierto, una temerosa espera del juicio y una gran indignación que devorará a los adversarios. Leamos algunas palabras más de Dios Todopoderoso. Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable. Pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe hacer personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios, de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así tú
Un pecador que acaba de ser redimido no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Parece que el hombre es redimido por Jesús nuestro Señor, pero aún vive con su carácter satánico y peca constantemente resistiéndose a Dios. Será juzgado y purificado por Dios al final de los tiempos, para liberarle de sus pecados y seguir al corazón de Dios. Solo los dignos irán al cielo. De hecho, Jesús nuestro Señor dijo: voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, también vendré después y os recibiré para que seáis míos, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Dios está preparando un lugar para nosotros, y después vendrá a recibirnos. Recibir significa que organizó todo para que naciéramos en los últimos días. Y cuando el Señor regrese, nos presentará ante su trono, para que mediante su palabra seamos juzgados, purificados y perfeccionados, y hacernos entonces vencedores ante el desastre. El hecho de recibirnos es un proceso que consiste en limpiarnos y perfeccionarnos. Ahora el Señor ha regresado a la tierra para comenzar su juicio final, y hemos sido llevados ante el trono de Dios viviendo junto a Él. ¿No se ha cumplido por completo la profecía del Señor al recibirnos? Cuando los grandes desastres terminen, el reino de Cristo se establecerá en la tierra. Y aquellos que sobrevivan a los juicios y las calamidades participarán del reino de los cielos. Durante estos años, siempre me ha confundido que aunque Jesús nuestro Señor perdona nuestros pecados, reincidimos y nos resistimos al Señor con frecuencia e impotencia. El Señor es santo, y yo me pregunto, si hay una persona que peca mucho, ¿acaso puede entrar en el reino de los cielos? Gracias al Señor. Después de escuchar vuestra explicación, todas mis dudas se han despejado completamente. El Señor solo perdona nuestros pecados, pero no redime nuestra naturaleza satánica. Por eso pecamos a menudo y nos resistimos al Señor. Así pues, antes de que entremos en el reino de los cielos, tenemos que ser juzgados y purificados para corregir nuestra naturaleza. Gracias al Señor. Tiene toda la razón. Dime. El juicio y la purificación son necesarios. Cierto. Llegado a este punto, alguien preguntaría si los apóstoles como Pablo o aquellos que sufrieron y se sacrificaron por Jesús no merecerían ser llevados al cielo. Así como dijo Pablo: yo he peleado la buena batalla, he terminado mi tarea, he mantenido mi fe. De ahora en adelante tengo mi corona de justicia. Mucha gente cree que como Pablo consiguió la corona de la justicia trabajando duro para el Señor, si nos esforzamos y trabajamos como hizo Él con Jesús, ¿no podríamos nosotros recibir las recompensas de Dios para entrar en su reino? ¿Es este realmente el caso? ¿Tiene alguna base la opinión de Pablo sobre lo dicho por Dios? ¿Acaso le dijo Jesús que podría conseguir las recompensas y obtener la corona? ¿Alguna vez anunció el Espíritu Santo que Pablo podría entrar en el cielo? Nada de eso está reflejado en la Biblia. Sí. Jesús nuestro Señor nunca dijo que Pablo entraría en el reino de los cielos. Es verdad, es fruto de nuestra imaginación. Con lo cual, las palabras de Pablo no tienen fundamento. Tampoco nos basaremos en las palabras que hablan sobre cómo entrar en el cielo. El Señor nos explicó muchas veces cómo obtener la vida eterna y entrar en su reino. No todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino todos los que cumplan con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y no hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho obras maravillosas en tu nombre? Y yo les diré: nunca he escuchado de vosotros, iros, porque vosotros
hacéis maldad. Jesús nuestro Señor dijo muy claro: cuando uno se deshace del pecado, adquiere la santidad, y si obedece la voluntad de Dios, podrá entrar en el cielo. Si el hombre se sacrifica y trabaja para el Señor con pasión, pero sigue oponiéndose al Señor y pecando, alejándose de su camino, entonces hace el mal y nunca irá al cielo. Sin embargo, Pablo dijo que sería premiado y que entraría en el reino del Todopoderoso, porque él había peleado la batalla, acabado la carrera y mantenido la fe. ¿No va esto claramente en contra de las palabras del Señor? Según nos dice Pablo, siempre que uno trabaje para el Señor, será recompensado y entrará en su reino. Si ese es el caso, aquellos fariseos que viajaron por tierra y mar, predicando el Evangelio, pero que se opusieron y condenaron a Jesús, ¿no podrían haber entrado en el cielo? ¿Y aquellos que expulsan demonios en nombre de Dios, pero que no siguen su camino, no merecerían entrar en el reino de los cielos? ¿Es demasiado ridícula esta opinión? Así es. Esos fariseos judíos, ¿por qué sus esfuerzos no podrían ser aceptados por nuestro Señor? Pues principalmente porque en su sufrimiento, por evangelizar, buscaban sus propios beneficios y recompensas. Dios siempre es justo y mira en el corazón del hombre. Cuando Dios vino a la tierra a hacer su trabajo, los expuso completamente. Para mantener su posición social y su trabajo, condenaron y se opusieron a Jesús nuestro Señor, convirtiéndole en un enemigo y finalmente clavándole en la cruz. Como consecuencia, fueron maldecidos y castigados por Dios. Este es un hecho conocido por todos. Correcto. Jesucristo nunca dijo que el hombre entraría en el cielo con esfuerzo y trabajo, sino que lo harían quienes hicieran la voluntad del Padre. Es verdad. Tras esta reunión ya lo tengo claro. Si solo predicamos y trabajamos en nombre del Señor, pero no practicamos sus palabras, entonces no iremos al cielo. Hermanos y hermanas, ¿qué hay de la gente religiosa en los últimos días? Muchos de ellos son iguales a los fariseos judíos. A pesar de poder trabajar duro para el Señor, todos sus esfuerzos los dirigen, sus deseos de conseguir bendiciones. Todo para obtener la corona y recompensas, en vez de para seguir las palabras del Señor y obedecerle. Por eso actúan de acuerdo a su propia voluntad y sus propios gustos, mientras trabajan y se esfuerzan. Para cumplir sus deseos de obtener fama y posición, se ensalzan y vanaglorian, forman grupos y erigen sus propios reinos. Y lo que es peor, tras trabajar algo y soportar algunos sufrimientos, presumen y se vanaglorian de su autoridad. Exigen a Dios sin dudarlo las bendiciones del reino de los cielos. ¿Cómo puede gente así obtener la aprobación del Señor? Más aún, frente al juicio de Dios en los últimos días, esos pastores religiosos y ancianos no solo se niegan a aceptar, sino que se resisten con fuerza y condenan a Dios Todopoderoso solo para proteger su propio estatus e ingresos. Clavan de nuevo a Dios en la cruz, habiendo ya provocado el carácter de Dios. Sí. ¿Acaso no es cierto? ¿No lo habéis visto todavía? Tal y como prueban los hechos, el sacrificio y los sufrimientos de la gente no significan que vayan a merecer entrar en el reino de los cielos. Si la gente se niega a practicar las palabras de Jesús u obedecer sus mandamientos, y todo lo que hacen no es para poder amar y obedecer al Señor, sino para obtener bendiciones e ir al cielo, lo que están haciendo es trampa y utilizando a Dios. Él no aceptará nunca a esa gente y no tiene en cuenta cuánto han trabajado o sufrido. Hermanos y hermanas, leamos la palabra de Dios Todopoderoso. En apariencia, la gente está ocupada desgastándose y trabajando para Dios. Pero en realidad, en lo profundo de sus corazones está calculando el siguiente paso para obtener las bendiciones o para gobernar y ejercer el poder. Se puede decir que al mismo tiempo que gozan a Dios en sus corazones, siguen tramando contra Dios. Tal estado es profundamente detestable y doloroso para Dios. El carácter de Dios
no permite que ningún hombre lo engañe ni tome ventaja de él. Dices que siempre has sufrido mientras sigues a Dios, que lo has seguido contra viento y marea, y que has compartido con Él los buenos y los malos tiempos. Pero no has vivido las palabras que Dios habló. Solo quieres ir de un lado a otro detrás de Dios todos los días. Y nunca has pensado vivir una vida que tenga sentido. Dices que en cualquier caso crees que Dios es justo. Has sufrido por Él. Has ido de un lado a otro por Él y te has dedicado a Él. Y has trabajado duro a pesar de no recibir ningún reconocimiento. Seguro se debe acordar de ti. Es verdad que Dios es justo, pero su justicia no está manchada con ninguna impureza. No contiene voluntad humana y no está manchada por la carne o por las transacciones humanas. Todos los que son rebeldes y están en oposición y no están en conformidad con su camino serán castigados. Ninguno será perdonado y ninguno será salvado. Debes saber qué tipo de personas quiero. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No pueden ensuciar el suelo santo. Aunque puedas haber realizado mucha labor y trabajado durante muchos años, al final sigues siendo deplorablemente inmundo. Es intolerable para el cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino, a aquello que se congracia conmigo. Esta es una ley celestial y nadie puede quebrantarla. Si solo miras las recompensas y no buscas cambiar tu propio carácter vital, entonces todos tus esfuerzos serán en vano. Y esta verdad es inalterable. Podemos apreciar en las palabras de Dios que Dios es santo y justo, por lo que no permite entrar en su reino a los impuros y corruptos. De acuerdo. Esto lo decide el carácter justo de Dios. Así pues, para alcanzar la verdad, el hombre debe ser juzgado y purificado. Eliminar su corrupción para poder ser de esta manera ganado por Dios. Amén. Antes de ser salvado y entrar en el cielo es un hecho. Nadie puede negarlo. Es cierto. Vuestra reunión es muy objetiva. Todo coincide con mi situación actual. Durante estos años, en los que he seguido a Jesús nuestro Señor, mis esfuerzos eran para obtener recompensas e ir al cielo. Pero no para poner en práctica sus palabras, obedecerle o amarle. Si no fuera porque Dios Todopoderoso muestra nuestras intenciones al creer en Jesús, no me hubiera dado cuenta de que estaba engañando a Dios, utilizándolo. Hubiera seguido caminando por el sendero equivocado y utilizado mi trabajo para negociar con nuestro Señor descaradamente. Al final, incluso maldecida y castigada por Dios, ignoraría el porqué. Por favor, pensad en ello. Es terrible. Exacto. Si Dios Todopoderoso no nos lo mostrara, nunca seríamos capaces de saberlo. Seguiríamos persistiendo en que podemos abandonar al Señor y así ser mejores que los demás. Así que creemos estar por encima de los demás despreciándoles y mostrándolo a hermanos y hermanas. Pero qué ignorantes e infames somos. Hombres tan impuros y corruptos como nosotros necesitan el juicio y la purificación de Dios